Cuando alguien se entera lo que tiene que lograr, lo ve muy incompatible con la vida cotidiana humana de una civilización como la nuestra. Porque si una persona vive más en contacto con la naturaleza, tiene una vida más rural o como llamarle, en el campo, ¿no? Vive de la naturaleza, es un pescador o siembra la cosecha o cuida las cabras. Bueno, entiendan lo que quiero decir. El contacto con la naturaleza es muy sencillo, es una forma de vida muy simple. Simplemente estoy cuidando a las cabras o estoy pescando o estoy, ¿no? Entonces, evidentemente es como una forma muy apropiada. Nuestra civilización es muy compleja y entonces es una civilización que ha ido elaborando con el correr de los años la inteligencia. Y entonces la persona sabe que para estar incrustado en esa civilización y sobrevivir, es lo que tú estás diciendo, estoy en esta civilización, pero debo sobrevivir. Tengo que comer, tengo que mantener a mis hijos, tengo que pagar sus colegios, etcétera, ¿no? Entonces, se ve brutalmente incompatible. Digo, no, ¿esto cómo le voy a hacer para estar despierto en medio de lo cotidiano, que es lo que él comentaba la vez pasada? Entonces, lo que tienes que hacer es aprovechar todos los momentos desde que te despiertas hasta que te duermes, todos los momentos los voy aprovechando para estar en ese estado. De tal manera que vaya madurando el estado alerta y despierto. Llegará un momento, te lo garantizo y aseguro, que puedes estar perfectamente despierto y puedes estar haciendo uso de tu mente y trabajando y laborando. Pero es un estado que se va logrando gradualmente. De momento parecería que la vida está partida en dos, que o me siento, como tú dices, a estar atento y despierto y contemplativo, ¿no? O me dedico a la supervivencia y a mantener a mis hijos, o a mantenerme a mí mismo, vamos a decir, no tengo responsabilidades, civilización de consumo y de crédito. Todo mundo ya está enganchado en un sistema brutal, ¿no? Debe dinero y entonces al que le debe, si es un banco o cualquier cosa, no quiere que contemples, quiere que le pagues. Entonces te van a hablar por teléfono, ¿ves? Y te van a decir, señor, usted contemple cuando pueda, pero mándeme mi cheque, por favor. Entonces, ya viste, es urgente. Y luego estás contemplando y te pueden apagar la luz o te pueden cancelar el gas. Y dices, Dios santo, ¿qué cosa es esta? Yo que quiero despertar y resulta que me quitan la luz, me quitan el agua, ni bañarme puedo. Entonces, ¿qué desastre es este? Bueno, contestando a eso, incluso como tú no puedes cambiar tu vida ni debes intentarlo si es que no estás, si tienes una familia y tienes responsabilidades, y lo dijimos la vez pasada, yo no puedo cambiar mi vida y salirme y convertirme como en un monje, en un monasterio, como un anacoreta, ¿entiendes? Ahí en los bosques meditando. Entonces tengo que meter la enseñanza a mi vida. ¿Cómo la meto? Desde que me despierto voy aprovechando todos los instantes. Estoy atento al bañarme, estoy atento al desayunar, estoy atento al vestirme, ¿ves? No divago en esos momentos, de preferencia tampoco planeo mi día de trabajo. Ya cuando llega a mi oficina y me siento, entonces, ok, empiezo a planear mi día, empiezo a trabajar. Con el tiempo tú vas a poder estar despierto y vas a poder pensar en lo que quieras. Al despertar te van a suceder dos cosas. Una, vas a tener clara conciencia de que eres. Y eso culmina como algo extraordinario. Pero no solo eres consciente de que eres, también te vas a dar cuenta que tu mente mariposa, la mente que se distrae y divaga, ya nunca está. Y sin embargo, todas mis facultades mentales, mi inteligencia, mi memoria, todos mis conocimientos, los están al alcance de la mano y los puedo usar en el momento que quiero, no cuando ellos quieren, sino que cuando yo estoy, miren, no hay un pensamiento dentro de mí, nunca.
Entonces, en el momento que quiero, puedo pensar lo que quiero. Tengo a la mano mi memoria, tengo a la mano mis conocimientos, los uso y trabajo con ello. ¿Sí se entendió? Entonces ya puedes usar tu mente. Ahorita el problema es que tu crecer, tu mente. Les voy a explicar a qué me refiero con esto. Tu mente se debe asemejar a los cubiertos mientras comes. Todas tus facultades, memoria, la capacidad para razonar, imaginar. Imagina que son tus cubiertos a la hora de comer. Entonces, si yo voy a comer, me siento, tomo los cubiertos, fíjense muy bien, y como, porque los necesito. Estoy comiendo. Cuando cuando termino de comer, agarro los cubiertos y los pongo en el plato, ¿no? Los pongo ahí a un lado, ya no los uso. ¿Se entendió bien? Esas son tus facultades mentales, las tienes que tener bajo tu control. Tú eres el ser que yo soy. Ese es el ser que eres y ahí tienes que estar. Oye, pero ¿y mis facultades mentales? Úsalas cuando lo necesites, como los cubiertos a la hora de comer. Es prácticamente muy raro que tú dejaras los cubiertos y los cubiertos siguieran moviéndose. ¿Entiendes? Eso le pasa a las personas. Se van y no quieren pensar y sus pensamientos siguen pensando. Y sigue pensando. Ahora sí sí se está entendiendo. Eso es la respuesta. Mete la enseñanza a tu vida en los cachitos, que no creas que son pocos, en los cachitos donde puedes estar. O sea, si tú agarras tu coche y vas a trabajar y tu trabajo está 15 minutos, vete atento de todo el recorrido. Ni divagues, ni te pongas a planear tu agenda. Pues espérate cuando te sientes en tu oficina. Mientras tanto, ve en el coche atento. ¿Y de qué puedo ser atento? Se mueve el coche. Todo lo que está sucediendo, todo el tiempo el coche está moviendo. Yo estoy atento del movimiento del coche. Frena, acelera, hay otros coches. ¿Ves? Yo siempre estoy ahí, atento de ese presente. Ya llegué entonces a mi oficina, me siento, agarro mis cubiertos, que tú llamas tus facultades mentales, tu capacidad de pensar, razonar, imaginar, etcétera, y empiezo, o sea, abro mi agenda y empiezo, ¿qué voy a hacer hoy? Con el tiempo vas a poder estar haciendo eso también, atento, despierto. ¿Sí más o menos se entendió? Esa es la idea.